Un martes a las 6:47 de la mañana, abrí la persiana del salón medio dormido, con la taza de café en la mano, y vi a un hombre completamente desnudo en mi balcón. Sí. Totalmente desnudo. Despreocupado. Como si fuera lo más normal del mundo. Se estaba fumando un cigarro, apoyado en mi barandilla, mirando hacia la calle como si esperara un autobús. Tenía el pelo mojado y marcas de uñas en la espalda. Tardé 2 segundos en reaccionar, otros 3 en darme cuenta de que no se había equivocado de casa. Y 5 segundos más en entender que venía del cuarto de mi esposa, Laura. Porque sí, en nuestro piso hay una habitación que antes era de invitados, pero que desde hace un tiempo Laura decía que usaba para descansar mejor. Que yo roncaba. Que se le hacía más cómodo. Hasta ese momento, había decidido creerlo. El tipo me miró. Sonrió. Me hizo un gesto con la cabeza como si fuéramos viejos conocidos. Me atrevería a decir que hasta me dio los buenos días. Yo me quedé congelado. Literalmente. Con la taza a medio camino de la boca y la sangre bajando a los pies. Laura salió segundos después. En bata. Cabello alborotado. Lo primero que hizo fue mirar la ventana y palidecer. No dijo nada. Solo lo miró a él, me miró a mí, y se metió otra vez en el cuarto. Ni una palabra. Ni una excusa. Ni una mueca. Nada. Yo tampoco dije nada. Solo dejé la taza en la encimera, me puse una chaqueta encima del pijama y salí de casa sin cerrar la puerta. Necesitaba aire. O tal vez un martillo. Eso fue hace 23 días. No se me olvida ni un detalle. Y si crees que ese fue el peor momento, no, amigo. Eso fue solo el puto prólogo. No volví a casa hasta bien entrada la tarde. Estuve dando vueltas por el centro, andando sin rumbo, pasando calles como si buscara algo que no sabía qué era. Me senté 2 veces en bancos distintos sin recordar cómo había llegado hasta ellos. Encendí un cigarro tras otro, aunque hacía meses que no fumaba. Llamé a mi jefe para decirle que no iba a ir al trabajo. No di explicaciones. Él tampoco preguntó. Cuando volví al piso, no había señales del tipo del balcón. Laura estaba en la cocina, cortando algo para la cena, como si todo lo que había pasado esa mañana hubiera sido una escena sacada de una película de otro país. Ni una disculpa, ni una mirada. Solo el ruido del cuchillo golpeando la tabla de madera. Me preguntó si quería pasta o arroz. Le dije que no tenía hambre. Me preguntó si estaba bien. Le dije que no. Siguió cortando. No dije nada más ese día. Dormí en el sofá. O fingí dormir, mejor dicho. Pasé la noche entera mirando el techo, escuchando el ruido del tráfico y los vecinos. A eso de las 4 de la mañana, escuché la puerta de su habitación cerrarse con cuidado. Se estaba asegurando de que no hiciera ruido. Me pareció tan ridículo que hasta me reí, pero sin voz. A la mañana siguiente, no me fui al trabajo. Tampoco dije nada. Me senté con el portátil en la mesa del salón y me puse a revisar las cámaras de seguridad del edificio. Algo que había instalado yo mismo hacía casi 2 años, por paranoia, por seguridad, por costumbre. Había una cámara que daba justo a nuestro rellano. Empecé a revisar los vídeos de los últimos días. Y luego de las últimas semanas. Fue más fácil de lo que pensé. Ahí estaba. Ese tipo había subido al piso al menos 4 veces solo en ese mes. Siempre en horario laboral. Siempre con la misma rutina, miraba a los lados, tocaba el timbre 2 veces, y luego entraba como si viniera a recoger un paquete o revisar algo de la caldera. Solo que la caldera está en el sótano y ese tipo no llevaba herramientas. Volví a ver ese primer video al menos 3 veces. No sé qué buscaba,
Tal vez una señal que me dijera que estaba exagerando, que había una explicación lógica, pero no la había. Cada vez que veía su cara, más me ardía el estómago. No de celos, de vergüenza. De humillación. Porque llevaba meses durmiendo en el sofá sin saberlo. Porque ella me había mirado a los ojos 1000 veces, había cenado conmigo, me había contado cosas de su trabajo, incluso me había dicho que estaba cansada del sexo, que no era culpa mía, que era el estrés, y yo, como un idiota, lo había creído todo. Apagué el portátil, agarré las llaves del coche y me fui al bar donde solíamos ir los viernes. Me senté solo, pedí una caña, y llamé a Sergio, mi mejor amigo desde el instituto. Le dije que necesitaba hablar. Me preguntó si era algo grave. Le dije que mi mujer se estaba follando a alguien en mi propia casa. Silencio. Luego solo dijo, voy en 10. Cuando llegó, me vio y no dijo nada. Se sentó, pidió una copa y esperó. Le conté todo, con calma, sin llorar, sin gritar. Me escuchó sin interrumpirme, solo asentía y apretaba los dientes. Cuando terminé, me preguntó si quería matarlo. Le dije que no. Al menos no en ese momento. Lo que quería era entender por qué. No porque lo había hecho. Eso ya me daba igual. Quería saber por qué en nuestra casa, por qué con tanta tranquilidad, por qué sin miedo a que la descubriera. Eso era lo que más me jodía. Ni siquiera había intentado esconderlo bien. Eso significaba que me tenía tanta lástima o tan poca importancia que le daba igual si me enteraba o no. Volví al piso al anochecer. Laura estaba sentada en el salón viendo la tele. Me miró, luego miró el mando, y bajó el volumen. Me ofreció una cerveza. Le dije que me dijera cómo se llamaba. No se hizo la tonta. Dijo Raúl. Pregunté si era su pareja. Dijo que no. Pregunté si había estado con él más de una vez. Dijo que sí. Pregunté cuántas. Dijo que no lo sabía. Ahí sí grité. Me levanté, tiré el cojín al suelo y le dije que no era tan difícil contar. Que una persona normal puede contar las veces que ha engañado a su marido. Me miró con una mezcla rara de rabia y vergüenza, como si le molestara que yo le pidiera explicaciones. Dijo que no tenía que decirme nada, que yo tampoco era un santo. Le pregunté si alguna vez la engañé. Dijo que no, pero que eso no significaba nada. Que yo llevaba meses sin tocarla. Que parecía un fantasma en la casa. Que siempre estaba cansado, que no me arreglaba, que ya no le decía que estaba guapa. Le dije que yo no me tiraba a nadie en su cama por eso. Le pregunté si lo hacía por sexo o por cariño. Se quedó callada. Eso fue peor que si hubiera gritado. Le dije que no era una víctima. Que si algo no funcionaba, se hablaba. No se metía a otro tipo en la casa como si fuera un técnico de la lavadora. Me dijo que si quería que se fuera. Le dije que no. Que quien se iba era yo. Agarré una mochila, metí 4 cosas, y salí. Dormí en el coche esa noche. No porque no tuviera a dónde ir, sino porque necesitaba estar en silencio. No había más dudas. La única pregunta que quedaba era qué iba a hacer con todo eso. Volví a casa al día siguiente a las 9 de la noche. Había pasado el día entero dando vueltas, sin hablar con nadie, solo pensando en qué tipo de conversación iba a tener con Laura y si valía la pena tenerla en absoluto. Tenía las llaves en la mano, pero no las usé. Toqué el timbre. Ella abrió con cara de sorpresa, como si no se esperara verme de nuevo tan pronto. Me dejó pasar sin decir palabra. El salón estaba en silencio, solo con la luz encendida de la lámpara de pie y el sonido bajo de la tele. Me senté en el sofá y ella se sentó frente a mí, con la espalda recta, cruzando los brazos como si eso la protegiera de algo.
Durante varios minutos no hablamos. Solo nos miramos. Entonces fui directo. ¿Sigues viéndote con él? No tardó en responder. No desde que me viste. ¿Y antes? 1 o 2 veces por semana. Lo soltó sin titubear, como si decirlo rápido hiciera que doliera menos, pero no fue así. Fue peor. Me quedé mirándola sin decir nada, esperando a ver si decía algo más. Pero no. Nada. Así que continué. ¿En nuestra cama? A veces sí. Otras veces no. No siempre aquí. No sabía si me dolía más la sinceridad o la frialdad. Sentí que me estaban hablando como a un cliente al que le explicaban que su coche tenía un golpe pero que se podía arreglar fácil. Me incliné hacia adelante y la miré fijo. Dime exactamente cuándo empezó todo. En junio, después de tu cumpleaños. ¿Por qué él? Porque me hacía sentir deseada. ¿Y yo no? Últimamente no. Siempre estabas cansado, estresado, distante. No soy una app de citas. Soy tu marido. Y yo tu mujer, pero me sentía invisible. Nos quedamos en silencio de nuevo. Cada frase era como meter la mano en una herida abierta. Intenté calmarme, no por ella, sino por mí. Porque si me levantaba a gritar o a romper algo, iba a acabar arrepintiéndome. Respiré hondo, conté hasta 10, como me enseñó mi padre cuando era niño y me enfadaba por cualquier tontería. Solo que esto no era una tontería. Esto era mi vida rompiéndose delante de mí. ¿Te enamoraste? No. Fue solo físico. Era escapar de la rutina. Él no me pedía nada. Solo estar ahí. ¿Y a mí sí? A ti te pedía que me vieras. Que hablaras conmigo. Que me preguntaras cómo me sentía. Que me tocaras sin pensar que siempre era lo mismo. Y tú estabas, ausente. Tuve que morderme la lengua para no soltarle lo de las cámaras, lo de los vídeos, lo de las veces que entró y salió de casa como si fuera suya, lo de las marcas en su espalda, lo del balcón. Todo eso lo sabía yo. Ella solo lo había normalizado. Como si después de cada polvo se limpiara el pasado con una ducha. Pero la memoria no se lava con agua caliente. ¿Y qué pensabas que iba a pasar? Que yo nunca me iba a enterar. No lo pensé. Solo, lo hice. ¿Y ahora qué? ¿Lo vas a seguir viendo? No. Ya no. Esto ya se acabó. Desde que lo viste, me cambió todo. ¿Te cambió por miedo? Me cambió porque entendí lo que estaba haciendo. ¿Y qué estabas haciendo? Hundiendo todo. Nos miramos en silencio otra vez. Esta vez más tiempo. Ella no lloró. Yo tampoco. No había lágrimas. Había rabia, vergüenza, y sobre todo, un cansancio brutal. El tipo de cansancio que te deja sin ganas de pelear ni de abrazar, solo de cerrar la puerta y que todo desaparezca. Me levanté sin decir más y fui al dormitorio. Ella me siguió. Me apoyé contra la pared y me crucé de brazos. No tenía ganas de dormir ahí. No tenía ganas de dormir en ninguna parte. ¿Quieres que me vaya? No. Quiero que me digas si lo habrías confesado si yo no te veía. Se quedó callada. Mucho rato. Y cuando habló, lo hizo mirando al suelo. No. Entonces no te arrepientes. Solo tienes miedo. No es miedo. Es culpa. Y asco. Y sí, también miedo. Me senté en la cama. Ella se quedó de pie. Parecía más pequeña. Como si toda esa seguridad que había tenido al cortar verduras, al mentir por teléfono, al coordinar citas en mi casa, se le hubiera derretido en las manos. Quiero saber todo. Si no me lo cuentas tú, lo averiguaré igual.
¿Qué quieres saber? Todo. Desde el primer mensaje hasta la última vez que lo tocaste. No puedo contarte eso. No me va a servir para nada. A mí sí. ¿Y luego qué? ¿Me vas a castigar? ¿Vas a contarle a todos? ¿Me vas a dejar? No lo sé. Pero necesito saberlo para poder decidir. ¿Y tú qué hiciste cuando yo ya no estaba para ti? ¿Te acercaste? ¿Hablaste? ¿O solo te alejaste y te encerraste en el trabajo? No soy yo la que metió a otro en la casa. No soy yo la que mintió, ni la que convirtió esto en un motel. No soy una puta. Pero hiciste lo que hace una. Ahí se acabó la conversación. Me miró como si le hubiera dado una bofetada. Se fue sin decir palabra. Cerró la puerta con más fuerza de lo que debía. Yo me quedé en la cama, sin moverme. No sabía si me arrepentía de haber dicho eso. Pero sí sabía que, aunque fuera cruel, no era mentira. No dormí esa noche. Me quedé tumbado mirando el techo hasta que amaneció. Laura no volvió a entrar en el dormitorio, y no intentó hablarme tampoco. No esperaba que lo hiciera. A las 7 de la mañana me levanté, me duché, me vestí sin hacer ruido, y salí del piso. No fui al trabajo. Fui directamente a casa de Sergio. Le mandé un mensaje desde el coche: ábreme, necesito tu ayuda. Me abrió en pijama, con cara de resaca, pero no preguntó nada. Solo me dejó entrar y me preparó café. Me senté frente a él en la mesa de su cocina y le dije que estaba decidido, que no quería pasar páginas sin dejarle claro a Laura lo que había hecho, que necesitaba que ella sintiera aunque fuera la mitad de la humillación que yo había sentido en esas semanas. Sergio me miró serio, no se rió, no me juzgó, solo asintió. Me preguntó qué tenía en mente. Le dije que aún no lo sabía del todo, pero que tenía una lista. Primero imprimí todas las capturas de pantalla de las cámaras del edificio donde se veía claramente al tipo entrando y saliendo del piso. Luego las metí en un sobre junto con una carta escrita a mano dirigida a la madre de Laura. No tenía ningún interés en exponerla por puro morbo, pero su madre era una de esas personas que se la pasaba criticando a los maridos de sus amigas por ser fríos, distantes o infieles, y yo sabía que para ella la imagen de su hija era intocable. No esperaba que rompieran la relación, pero sí quería que por una vez en su vida, alguien de su entorno supiera exactamente quién era ella cuando nadie la miraba. Sergio me acompañó a dejar el sobre en el buzón de su madre esa misma tarde. Después contacté con Raúl. Sí, con él. Conseguí su número a través de uno de sus perfiles en redes sociales. Lo llamé desde un número oculto. Respondió con voz dormida. Le pregunté directamente si sabía con quién estaba follando. Me dijo que eso no era asunto mío. Le contesté que sí lo era, que era mi mujer, y que se la estaba tirando en mi casa. Se hizo el chulo, me insultó, me dijo que si tenía algún problema lo resolviera con ella. Le dije que no necesitaba resolver nada con él, porque su jefe pronto recibiría un paquete con unas cuantas fotos de él entrando en casas ajenas en horario laboral. Ahí se le bajó el tono. Me preguntó si lo estaba amenazando. Le dije que no, que era una advertencia, que si volvía a acercarse al edificio, no iba a ser yo quien se encargara del asunto. Le colgué sin esperar respuesta. Después vino la parte más delicada. Entré en el ordenador de Laura, donde tenía su cuenta de correo abierta. Le reenvié a su jefe todos los correos laborales de los días en que Raúl había estado en casa, cruzando con las capturas de video de las cámaras, dejando claro que durante esas horas ella no estaba ni en reuniones ni trabajando. No tenía intención de hacer que la despidieran, pero sí quería que supiera que su doble vida no era tan discreta como ella creía. Cerré la sesión, borré el historial, y salí de ahí. Esa noche volví a casa con una caja de cartón, sin avisar. Laura estaba en el sofá viendo la tele.
Me miró sin decir nada. Le dije que iba a coger mis cosas, que no pensaba seguir viviendo ahí ni un día más. No me detuvo. Solo preguntó si era definitivo. Le dije que sí. Preguntó si tenía a alguien. Le dije que no, pero que ahora no quería a nadie. Ella dijo que lo entendía. Subí al dormitorio, metí mi ropa, mis libros, mi portátil, y algunas fotos que no quería dejar atrás. Me tomé mi tiempo. Quería que escuchara cada paso, cada cremallera, cada golpe seco al cerrar una caja. Al bajar, le dejé una carpeta sobre la mesa. Me preguntó qué era. Le dije que ahí estaba todo, las fechas, los vídeos, los registros, los correos. Que si algún día se atrevía a decirle a alguien que no sabía cómo había llegado esto a ese punto, que al menos tuviera la decencia de mirar esa carpeta primero. No lloró. No gritó. Solo dijo que me merecía algo mejor. Le respondí que lo sé, que por eso me iba. Salí del piso sin mirar atrás. Sergio me estaba esperando en su coche en la esquina. Me fui a dormir a su casa, con la sensación de que al menos no me había tragado toda esa mierda sin devolver algo. No sentí satisfacción, ni alivio, ni victoria. Pero sí sentí que había puesto las cosas en su sitio. Que si ella quería ser una persona distinta en secreto, ahora al menos sabría que eso tenía consecuencias. Durante los días siguientes no supe nada de ella. Ni mensajes, ni llamadas. Me limité a seguir con mi rutina, a dormir en el sofá de Sergio, a pensar si quería volver al piso o buscar otro. No tenía prisa. Solo tenía claro que no pensaba perdonar nada. Y que la vida, por muy jodida que sea a veces, no está para aguantar a gente que te mira a los ojos mientras te apuñala por la espalda. Pasaron 8 días sin ningún contacto. Ni un mensaje, ni una llamada, ni un intento de hablar conmigo. Sergio me dijo varias veces que ella seguro estaba esperando a que yo la buscara, que tal vez pensaba que con el tiempo se me pasaría y que volvería como si nada, como si la historia no se hubiera roto del todo, como si todo fuera una pelea más. Pero no había margen para eso. Había cruzado un límite que no tenía regreso. Lo que me sorprendía era lo tranquila que se lo había tomado todo, la facilidad con la que me había dejado salir con la caja en la mano, la carpeta con las pruebas, la cara sin lágrimas. Me pregunté muchas veces si de verdad le dolía o si ya llevaba tiempo desconectada. Pero al 9º día, recibí un mensaje. Solo decía, ¿podemos hablar? No por lo que pasó, sino por lo que viene. Le respondí que nos veíamos en una cafetería del centro, la misma donde solíamos desayunar los sábados. Llegó antes que yo. Estaba sentada en la terraza, con una chaqueta gris que le había regalado yo hace 2 inviernos, y un café ya pedido. Me senté sin saludarla. No por orgullo, sino porque no me salía. Ella me miró con calma. Me preguntó cómo estaba. Le dije que bien. Me preguntó si seguía en casa de Sergio. Le dije que sí. Y luego se hizo el silencio. Uno largo, incómodo, de esos donde todo pesa más que lo que se dice. Fue ella quien lo rompió. No te escribí antes porque no sabía si querías verme. Y aún no sé si esto tiene sentido, pero al menos quiero cerrar las cosas sin fingir que no pasó nada. Habla, le dije. Sé que te destrocé. Sé que lo que hice no tiene explicación ni perdón, y no espero que me lo des. Solo quiero que sepas que no fue premeditado. No fue un plan, no fue algo que busqué. Pero pasó, y cuando me di cuenta, ya estaba demasiado metida como para parar sin enfrentarme a todo lo que iba a perder. Y no lo hice. No paré. Lo mantuviste. Lo repetiste. Lo trajiste a casa. Lo sé. ¿Sabes qué es lo que más me dolió? Que ni siquiera trataste de esconderlo bien. Como si te diera igual si me enteraba.
No me daba igual. Pero sí me daba miedo. Miedo de que si me enfrentabas, ya no habría manera de recuperar nada. Así que lo fui dejando pasar. Fui separando nuestra vida en dos y me convencí de que podíamos seguir funcionando así. Me engañé. ¿Te arrepientes? Sí. ¿De todo? No. Me arrepiento de cómo lo hice. De no habértelo dicho cuando empezó a joderme la cabeza. De no haber pedido ayuda. Pero no me arrepiento de haber sentido algo, porque hacía mucho que no sentía nada contigo, y no supe cómo afrontarlo sin hacer daño. ¿Y ahora qué? No quiero que nos odiemos. No quiero que esto termine con más dolor del que ya hay. No quiero una guerra, no quiero destruir lo poco que queda. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero si vas a divorciarte de mí, prefiero que lo hagamos con respeto. Por lo que fuimos, por lo que compartimos. ¿Y tú qué quieres? Quiero seguir adelante, sin lastimarte más. Quiero que tú puedas rehacer tu vida sin cargar con esto todos los días. Y si eso significa que tenemos que firmar todo y no volver a hablar nunca más, lo entiendo. Pero si algún día necesitas algo, quiero que sepas que estoy ahí. No como esposa, ni como amiga, sino como alguien que falló, pero que no quiere esconderse. ¿Y crees que con eso se arregla todo? No. No creo que se arregle nada. Solo creo que es lo mínimo que puedo hacer. Me quedé en silencio. Miré mi café, que se estaba enfriando. Pensé en todo lo que me había dicho. No me movió nada. No me dio paz. No me dio rabia tampoco. Me sentía vacío. Como si ya no tuviera energía ni para odiarla. Y eso era, probablemente, lo más definitivo de todo. Vamos a divorciarnos, le dije sin rodeos. Asintió, como si ya lo supiera. No quiero discutir nada. Ni la casa, ni los muebles, ni los papeles. Quédate con todo. Yo solo quiero cerrar esto y empezar de cero. ¿Estás seguro? Sí. ¿No quieres quedarte con el piso? Es tuyo tanto como mío. Ya no quiero vivir donde viviste con otro mientras yo dormía en el sofá. Eso sí le dolió. Lo vi. Por primera vez desde todo esto, bajó la mirada, cerró los ojos y se quedó callada más de un minuto. Luego se limpió la nariz con una servilleta, sin decir nada. Pero no lloró. Cuando volvió a hablar, lo hizo en voz baja. Haré que el abogado prepare los papeles. Te los mando esta semana. Está bien. Gracias por venir. No lo hice por ti. Lo hice por cerrar esto sin tener que verte más. Me levanté. Ella se quedó sentada. No me pidió que me quedara. No intentó abrazarme. No me dijo que me quería. Supongo que ya no quedaba nada más que decir. Firmé los papeles 2 semanas después de aquella conversación. Los recibí por correo, revisé cada punto con calma y los firmé sin cambiar ni una coma. No discutí nada sobre el coche, el piso o las cuentas compartidas. Me quedé con mis cosas, mis documentos, mi ropa, mis libros y los pocos objetos personales que recogí el día que salí del piso. No volví a entrar allí. Le pedí a Sergio que me acompañara una mañana para sacar lo último que me quedaba en el trastero. Ella no estaba. Lo dejó todo ordenado. No me dejó ninguna nota ni ningún mensaje escondido en alguna caja. No hubo nostalgia, ni rastro de afecto, ni señales de duda. Solo silencio. Era evidente que el cierre también era definitivo para ella. Una semana después, me mudé a un estudio en Benimaclet, cerca del trabajo, con un alquiler razonable y sin adornos. No tenía cuadros, ni recuerdos, ni decoración personal. Solo una cama, un escritorio y una cafetera. Me compré una silla nueva, una lámpara de luz blanca, y empecé a trabajar desde casa más a menudo.
No hablaba del tema con nadie. Ni con mis padres, ni con compañeros, ni con amigos. Solo Sergio sabía los detalles, y no volvimos a tocarlos. Me respetó el silencio. Supo cuándo dejarme solo y cuándo invitarme a tomar algo sin forzar conversaciones. Esa fue su manera de apoyarme, y se lo agradecí más de lo que él sabe. Durante ese mes me centré en hacer cosas que no dependieran de nadie más. Salía a caminar sin rumbo por las tardes, comía en bares pequeños, empecé a leer libros que había pospuesto por años y a ver películas que tenía en lista desde hacía siglos. No intenté conocer a nadie, ni abrí ninguna app de citas, ni retomé charlas con amigas del pasado. No porque me sintiera roto o vacío, sino porque no tenía ninguna necesidad de llenar espacios que todavía no estaban limpios. Me di cuenta de que el daño que me hizo Laura no fue solamente la traición, sino todo lo que me obligó a replantear. Me di cuenta de que estuve años viviendo una rutina donde dejé de prestarle atención a lo que me importaba, que acepté como normal que el cariño se volviera un trámite, que permití que la distancia se volviera cómoda, y que me desconecté de mí mismo mucho antes de que ella se desconectara de mí. No la odié. Eso fue lo más extraño. Hubo rabia, sí. Hubo decepción, asco, resentimiento, ganas de que sintiera lo mismo que yo. Pero odio no. No creo que la odiara ni siquiera en los peores momentos. Tal vez porque el dolor que sentí no venía del rencor, sino de haber compartido una vida con alguien que, al final, se volvió irreconocible. No se lo conté a nadie más. No porque me diera vergüenza, sino porque entendí que no necesitaba justificarme ante nadie. No tenía que convencer a los demás de que había sido el bueno de la historia, ni limpiar mi nombre. Quien tiene que vivir con lo que hizo es ella. Yo solo tengo que seguir adelante. 3 meses después del divorcio, me escribió un mensaje. Era corto. Decía, solo quería saber si estás bien. Lo leí y lo dejé sin responder. No me molestó, pero tampoco sentí la necesidad de abrir ese canal de nuevo. No hay nada que podamos decirnos que cambie lo que pasó. No me interesa su nueva vida, ni sus arrepentimientos, ni su versión de las cosas. Lo que pasó está claro, y si ella necesitaba una confirmación de que no la odio, ya la tenía en forma de silencio. Hoy puedo decir que estoy bien. No feliz, ni pleno, ni renacido. Solo bien. No necesito estar en pareja, ni tener a alguien durmiendo a mi lado, ni planear vacaciones en pareja para sentir que mi vida tiene sentido. Estoy tranquilo. Hago lo que quiero cuando quiero. Duermo bien, como bien, trabajo sin interrupciones, y el tiempo libre lo uso para mí. Me compré una bicicleta y salgo algunos domingos a dar vueltas por la costa. A veces paro en una terraza, pido un café, y me quedo mirando a la gente pasar. No pienso en Laura. Pienso en lo tonto que fui al dejar pasar tantas señales. Pienso en lo mucho que me abandoné a mí mismo intentando mantener algo que ya estaba muerto. Pero también pienso en lo claro que lo tengo ahora. Aprendí que no se trata de perdonar o no perdonar. Se trata de no mentirte a ti mismo. Se trata de poner límites claros, de no justificar lo que duele, de no aceptar explicaciones vacías. Aprendí que el respeto propio no se negocia, que el cariño no puede ser unidireccional, y que la dignidad no se recupera con abrazos forzados ni promesas de cambio. Se recupera solo, en silencio, cuando decides dejar de aceptar lo que no mereces. No espero que esto les sirva a nadie. No escribí esto para que me den la razón, ni para que me digan que fui valiente, ni para que alguien se identifique. Lo escribí porque a veces es necesario dejar por escrito lo que uno vivió, para no olvidarlo. Para que si un día la tentación de volver aparece, puedas leerlo otra vez y recordarte por qué no. Y si alguien que pasó por algo parecido está leyendo esto, solo puedo decirle algo: cuando sientas que se te viene el mundo encima, no hagas nada. Espera. Respira.
Y después actúa. Pero no vuelvas atrás. Nunca vuelvas atrás. Porque lo que se rompe con mentiras no se arregla con buenas intenciones. Y lo que se hace con frialdad no se olvida con un lo siento. Yo ya no tengo nada que perdonar. Y eso, en sí mismo, es suficiente para estar en paz.